Señor, gracias porque tenemos este tiempo para venir a tu palabra. Gracias porque pues has puesto la tecnología y los medios para poder hacerlo juntos como familia que nos has constituido a través de tu sacrificio. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 13 abre una nueva sección en el libro de Isaías, porque hasta ahora hemos estado hablando de lo que Dios quiere hacer y hablarle al pueblo en profecías directas. Ahora, a partir del capítulo 13 son profecías que están, el tema son naciones extranjeras. Por ejemplo, hoy vamos a ver una profecía sobre Babilonia. El asunto es que estas profecías no creo que los de Babilonia las hayan escuchado. Es decir, son acerca de Babilonia, pero son para Israel. Lo mismo ocurre para nosotros. Nosotros no somos babilónicos. Entonces, una profecía sobre Babilonia, uno diría, pues, ¿y a mí qué? Yo no soy de Babilonia. Pero no, son sobre Babilonia, pero son para el pueblo. Lo mismo para nosotros. Son para Babilonia, son de Babilonia, perdón, sobre Babilonia, pero son para nosotros. Entonces vamos a comenzar. Dice capítulo 13, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Comencemos por entender qué es Babilonia. Babilonia en la Biblia es una ciudad y una nación, un imperio. Este imperio va a ser un imperio muy grande y va a conquistar el reino de Judá. ¿Te acuerdas? El reino del norte es conquistado por Asiria, pero el reino del sur es conquistado por Babilonia. Babilonia también se come a Siria y luego conquista Judá. Va a ser un imperio muy grande y Babilonia a menudo hace referencia tal cual a esta nación, una Babilonia literal, donde Nabopolassar fue el primer rey, digamos, de este nuevo imperio, aunque en realidad es Nabucodonosor el que ya tiene el imperio consagrado y constituido. Y bueno, eso es una Babilonia literal. Por otro lado, hay una Babilonia futura, una Babilonia que existirá en el tiempo de lo que conocemos la gran tribulación, la semana 70 de Daniel. Habrá una Babilonia y probablemente esa Babilonia también sea literal, es decir, se refunda esta nueva ciudad y será importante. Babilonia en realidad nunca fue destruida, fue abandonada y luego pues el tiempo simplemente la escondió en las arenas del desierto y desapareció. Pero por ejemplo, Saddam Hussein, él hizo todo un movimiento a partir de 1978 para reconstruir Babilonia. Y él planteaba que él era un descendiente de Nabucodonosor, por tanto heredero del reino de Babilonia, y que esta ciudad que él estaba buscando reconstruir sería la capital de un gran imperio. Y efectivamente encontró distintos edificios y hay todo un debate acerca si efectivamente lo que él estaba reconstruyendo era la Babilonia real o la estaba, haz de cuenta que hagamos eh, eh, Teotihuacán, pero pues lo hacemos aquí en San Juan del Río, ¿no? Sí es México, pero tal vez no es en el lugar original. Saddam Hussein decía incluso que estaba usando los ladrillos originales. Y el día de hoy hay unas ruinas muy importantes. Puedes buscar en YouTube Babilonia y vas a encontrar tours. La verdad están muy, muy llamativos. Entonces, habrá una nueva, por supuesto, todo este proceso de reconstrucción se detuvo con la guerra del Golfo hasta el día de hoy está detenida todo ese esfuerzo, pero probablemente con el surgimiento del anticristo y todo esto al final, se reinstaurará esta Babilonia, un imperio babilónico que habrá también en aquel tiempo.
Entonces tenemos la Babilonia literal del tiempo bíblico, esta Babilonia futura en el final de los tiempos, y además en la Biblia aparece una Babilonia, llamémosle espiritual, es decir, este imperio mundano, este sistema mundano contrario a Dios. Entonces tú vives en Querétaro, tú vives en México, tú vives donde te toque vivir, pero estamos de todos modos en una Babilonia que considera a los hombres, a las personas, las considera mercancía, una Babilonia que asigna el valor de las cosas según lo que se ve o lo que se puede presumir, este sistema del mundo. Entonces, cuando leemos la Biblia y aparece Babilonia, tenemos que entender que a veces se refiere a la Babilonia literal, a veces habla de la Babilonia futura y a veces habla de esta Babilonia constante que es espiritual y en la que pues estamos inmersos de alguna manera al estar en este mundo. Podríamos decir que la historia de la Biblia se resume en dos ciudades. La ciudad del hombre, Babilonia, y la ciudad de Dios, Jerusalén. Y nosotros nacemos en Babilonia y estamos llamados a ir hacia Jerusalén. Ese es el deseo de Dios, que lleguemos a la ciudad de Dios. Babilonia representa este sistema de rebelión. Si tú recuerdas, en Génesis, en el capítulo 6, la gente se reúne en el valle de Sinar, en la llanura de Sinar, y dicen, hagámonos un nombre, hagamos una torre que llegue al cielo por si fuésemos esparcidos por toda la tierra. Dios le había dado a Noé, un poquito antes, la instrucción de poblar toda la tierra y ellos se quedan ahí a vivir. Entonces es un acto de rebelión. Además, esto de búsqueda de identidad, dicen, hagámonos un nombre. Oye, tú no tienes que hacerte un nombre, fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, de ahí está tu identidad, pero ellos están tratando de hacerse su propio nombre. Y esta torre, la mayoría de los eruditos piensa que no es que querían literal hacer una torre que llega a la luna, sino que era una especie de observatorio. El, no sé si todos, pero casi todos los elementos paganos de nuestra sociedad surgen en Babilonia. Y la astronomía, astronomía no, astrología, porque la astronomía es una ciencia, la astrología, esto de los horóscopos y todo eso tiene su raíz precisamente en Babilonia. Y muchos piensan que ahí mismo en la Torre de Babel el objetivo era ese, poder contemplar las estrellas y como un acto de idolatría. Bueno, eso es Babilonia. Un sistema mundano en oposición a Dios, en rebeldía. Hicieron la torre con ladrillo en vez de piedra y lo calafatearon con alquitrán, probablemente porque pues acaba de pasar el diluvio y Dios dijo, no voy a volver a inundar la tierra, y ellos dicen, ¿qué tal que sí? Y entonces usan alquitrán. O sea, es todo ese sistema de desconfianza. Eso es Babilonia, la espiritual, en eso estamos. Entonces, yo creo que, pues, evidentemente Isaías 13 habla, va brincando de la Babilonia literal a la Babilonia futura, a la Babilonia espiritual, ¿no? Entonces, ok, dicho todo esto, versículo 2. Dice, levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Está Dios diciendo, hay una profecía sobre Babilonia. La palabra profecía es carga, ¿no? Hay una carga contra Babilonia. Y lo que es diciendo es, levanten las manos, llámenles, es como, vengan, vengan, están llamando. ¿A quiénes? Al ejército que va a conquistar Babilonia. De manera literal, se refiere a los persas, porque Babilonia va a caer bajo el imperio medo-persa. Y es como que les están diciendo, persas, vengan, entren por las puertas de los príncipes, vengan. Dice el verso 3, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira y a los que se alegran con mi gloria. ¿Quiénes son sus consagrados? Bueno, en el contexto evidentemente está hablando de Persia, pero los persas pueden ser consagrados. ¿Cómo es eso? Bueno, en Isaías 45, si me acompañas a Isaías 45, voy a leer desde un poquito antes del 45.
Dice en el versículo 40, Isaías 44, verso 28. Isaías 44, verso 28. Ten en cuenta que Isaías está escribiendo unos 100 años antes de la llegada de los persas. Y dice Ciro es mi pastor. Ciro es el rey persa. Y ya está 100 años antes, está siendo nombrado por nombre en la Biblia. Dice, Ciro es mi pastor. Oye, pero Ciro es persa. Sí. Cumplirá todo lo que yo quiero al decir Jerusalén serás habitada y el templo serás fundado. Así dice Jehová, 45, verso 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Oye, Ciro es persa. ¿Por qué le llama su ungido? Porque Dios lo ha escogido para llevar a cabo su propósito. Número 1, traer juicio a Babilonia. Y número 2, llamar al pueblo a la edificación. ¿Te acuerdas? Es Ciro el que va a decir, todo aquel que esté en la región que acaba de conquistar, todo en el territorio, y Dios me ha llamado para que le edifique casa en Jerusalén. Así que salgan y vayan, libro de Esdras, que es lo que ya hemos estudiado. Entonces, no es raro que esté diciendo acá mis consagrados, haciendo referencia a los persas, y los está llamando a juicio para ejercer su juicio contra Babilonia. Verso 4. Y esto es bastante poético lo que sigue. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Puede hacer referencia a esto, que los persas ya habían conquistado otras naciones y entonces su ejército es pues pluricultural. Vienen muchos, pero es Dios quien los está trayendo. Otros lo que ven acá es precisamente la Babilonia futura, ¿no? La del anticristo, que reunirá a ejércitos de todas las naciones en lo que conocemos en la famosísima batalla de Armagedón, que es ahí en los montes de Har Megiddo, al norte de Jerusalén, donde se van a reunir para la gran batalla y Jesús regresará. Pero es Dios el que los está destruyendo. Y dice, vienen de lejana tierra, vendrán para destruir la tierra. Dios los está llevando. Verso 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Esto de aullar es dar gritos de dolor. Babilonia llora, porque viene el día de Jehová. ¿Qué es el día de Jehová? Ya lo hemos platicado antes, déjame decírtelo brevemente. En la Biblia, y no quiero ser honesto, no es un dogma, ¿ok? Esto no es así, o cualquier cosa está equivocada. Esta es una manera de verlo. A mí me ha ayudado a entenderlo de esta manera y creo que está bien. Que la historia de la humanidad entera se divide en 3 días. El primero es el día del hombre, cuando Dios toma a Adán y le dice, te entrego el mundo, sojuzga la tierra. Y lo confirma cuando al salir del arca le dice a Noé, cuando haya una injusticia, tú tienes que traer la justicia. La sangre del hombre, si es derramada, yo voy a demandarla de tu mano. O sea, Noé tiene que traer justicia. Y es que el hombre ahora es el que gobierna. Y lo hemos dicho antes, por eso cuando alguien te diga, oye, si Dios existe, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay hambruna? ¿Por qué hay injusticia? Porque Dios existe, pero ha encargado al mundo, al ser humano. Y esto es lo que hemos logrado hacer. Es un desastre. Y si alguien te dice, pues entonces, ¿por qué Dios no se da cuenta que el hombre no puede? Sí se da cuenta. Y hay un momento en que va a terminar el día del hombre y Dios va a intervenir en la creación nuevamente. ¿Cuándo es esto? En el segundo día, el día de Cristo. El día de Cristo es el momento para la iglesia, que seremos llevados a su presencia, que ya no estaremos más que en este cuerpo. Dice Pablo en Filipenses que la obra que él ha empezado, él la va a terminar hasta el día de Jesucristo, cuando seamos llevados a su presencia. Para nosotros es el día de Cristo y aquí en la tierra comenzará el tercer día, el día de Jehová o el día del Señor, que es cuando Dios va a derramar su ira sobre este mundo pecador que lo ha rechazado. Dios va a traer el juicio, el pago del pecado a todo el mundo para pues porque la justicia tiene que ser satisfecha.
El día de Jehová comienza con oscuridad, la gran tribulación, pero termina con gran luz, porque lo que termina es el milenio, el reinado de Cristo. Entonces, el día del hombre, día de Cristo y día de Jehová. El día del hombre es el más escondido de todos y tiene su raíz en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 3, que Pablo dice, yo no temo ser juzgado por tribunal humano. La frase tribunal humano literalmente es, no temo ser juzgado en el día del hombre. Él dice, a mí el juicio de la gente me tiene sin cuidado. Dice después, es más, ni yo mismo me preocupo por lo que yo opino de mí. Entonces, día del hombre es lo que estamos viviendo, día de Cristo, cuando nosotros seamos llevados con el Señor y comience aquí en la tierra el día de Jehová. Y por eso dice, el día de Jehová está cerca. De manera literal, a la Babilonia cercana de ese tiempo es la invasión de Asiria. A la Babilonia lejana, a la Babilonia del futuro, será el regreso de Cristo, la gran tribulación cuando vendrá todo el juicio, la ira de Dios sobre la tierra. Por tanto, toda mano se debilitará y se desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderaron de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. O sea, no es como cara de vicuña, o sea, de llama de animal, sino rostros de llamas, es así como de fuego, ¿no? De ardor. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo? Que este día es tan terrible que los hombres parecerá que están por dar a luz, ¿no? Se apoderan dolores como dolores en mujer de parto. O sea, yo no, digo, no he vivido dolores de parto, pero pues sé que duele. Y eso es lo que es la descripción que dice, solo hay una diferencia. El dolor de parto tiene una esperanza, porque va a nacer un niño y eso hace que valga la pena. Pero estos dolores no tienen nada de esperanza, es el puro juicio de Dios sobre la tierra. Verso 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Viene, está cercano este gran día del juicio. Por versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Jesús toma este pasaje y en Mateo 24 él lo cita para hablar de lo que será la gran tribulación. Estarán conmovidos los cuerpos celestes, el sol brillará menos, la luna brillará menos, habrá terremotos. O sea, todo esto está sucediendo, es el juicio de Dios. Por supuesto, a la Babilonia literal, esto es poética, como cuando decimos, no, se me fue la luz, ¿no? Así quedará la nación de Babilonia, pero esto se cumplirá en la Babilonia futura. Verso 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Hay un problema de orgullo y Dios va a encargarse de ese gran problema. Ahora, en Apocalipsis 6, versículo 12, por ahí tú léelo luego, cuando nos está describiendo esto en la gran tribulación, la gente dice, montes caigan sobre nosotros porque el día de la ira ha llegado, el día de Jehová ha llegado. Pero en vez de clamar a Dios, tratan de esconderse. Pero lo que Dios quiere es tratar con el orgullo. En vez de aferrarse a la gracia de Dios, se aferran a su orgullo y prefieren morirse, que los cubra un monte, que los aplaste una montaña, en vez de doblar su rodilla delante del Cordero. Versículo 12. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que oro de Ofir al hombre. Esto no se sabe exactamente a qué se refiere. Pueden ser dos cosas. Uno, haré más precioso que el oro al varón. Es que en la gran tribulación habrá tal devastación, la humanidad será tan diezmada, habrá tanta mortandad que encontrar a una persona. El día de hoy, pues tú sales, por ejemplo, en Ciudad de México, eh, levantas una piedra y hay
40 mexicanos ahí, o sea, hay gente por todas partes, pero en aquel momento estará tan diezmada la población que encontrarte con alguien va a ser algo raro. Eso dicen algunos. Otros dicen que más bien se refiere a aquellos que durante la gran tribulación conozcan al Señor. No lo conocieron antes, por eso no se fueron en el rapto, pero ahí en la tribulación le han conocido y entonces su fe será purificada. Por eso dice que haré más precioso que el oro fino al varón y más que oro de fino al hombre, porque el hombre que esté ahí será su fe purificada, como dice Pedro, para que quede como oro. Cualquiera de las dos podría ser. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar y en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el ardor de su ira. Una vez más, capítulo 6 al 19 de Apocalipsis nos narra todo lo que va a suceder en ese tiempo y hay terremotos terribles y fuertes que van a mover la tierra. Yo anoté aquí que el 27 de febrero del 2010 tembló en Chile y la tierra se desplazó 8 centímetros, que en dimensiones terrestres, pues 8 centímetros no es nada, no pasa nada, pero se movió. Y el 11 de marzo del 2011, en el terremoto que hubo en Japón, la Tierra se cambió su eje 15 centímetros. De hecho, Japón mismo se movió como 1 metro, la isla entera se movió como 1 metro. Entonces, ¿a qué vamos? Algunos piensan que son estos terremotos tan grandes los que van a, de alguna manera, mover el eje de la Tierra de tal forma que cambie el clima en toda la tierra. Acuérdate que en el milenio, lo leímos hace algunas semanas, dice que estará el cordero con el buey, el lobo con el cordero, que la gente va a vivir muchísimos años. ¿Cómo es posible? Probablemente enderezando el eje de la tierra, cambiando las condiciones climáticas, habrá una restauración del ambiente como era antes del diluvio. Puede ser, no lo sabemos. Tal vez simplemente Dios está diciendo, voy a sacudir el mundo con el juicio que voy a traer, ¿no? Verso, eh, verso 14. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, es decir, que será atravesado con una lanza, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. De manera literal, esto fue lo que sucedió en el imperio de Babilonia, cuando Persia los tomó. Los persas, recuerda que eran terriblemente crueles. Ellos inventaron, digamos, el prototipo de la crucifixión. Eh, y y como que lo que está hablando es una ruptura total de todo lo que hay de valioso en la sociedad. Versículo 7, perdón, 17. He aquí, yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. O sea, los medos no están entrando como piratas a robar cosas, solo están conquistando, están siendo crueles. Ahora, en el tiempo en que Isaías está escribiendo, los medos son una población pequeñita, una población, no quiero faltar el respeto a nadie, pero piensa en un país muy pequeño, muy frágil, que de pronto te digan, ellos van a conquistar Estados Unidos, Canadá y Rusia. ¿Cómo es posible? O sea, no, como que no cabría en la mente. Dicen por ahí que eran una población de nómades 50, 60 beduinos que vivían ahí en, en los medos. Pero, o sea, era una población muy pequeña. Entonces, a lo mejor Isaías mismo está escuchando eso. ¿Cómo los medos? A lo mejor los asirios, que son poderosos, a lo mejor los egipcios, pero los medos como que no le cabría en la cabeza. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni ojo perdonará a los hijos. Va a ser cruel. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Babilonia era una maravilla. De hecho, hasta el día de hoy, una de las maravillas del mundo antiguo son los jardines colgantes de Babilonia. Y lo que se sabe es que eso era
hermosísima, era de un lujo espectacular. Y dice Dios, va a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Qué quedó de Sodoma y Gomorra? Nada. Bueno, así van a ser devastados. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda al árabe, ni pastores tendrán allí majada, o sea, su rebaño, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Esta es una de las profecías que habla de la destrucción y devastación de Babilonia, que no ha sucedido. Babilonia fue abandonada, pero nunca fue destruida, como lo fue Jerusalén, cuando los conquistó eh, Babilonia, o cuando Roma destruyó, pues quedó deshecha y luego se reconstruyó. Babilonia no pasó eso. Fue abandonada y ahora está, bueno, en esta época se intentó reconstruir, pero pues en algún momento se reconstruirá y entonces vendrá el juicio de Dios y entonces será totalmente deshabitada. De hecho, las frases que usan acá son muy complejas de traducir. Los alimentos no, los animales que utiliza son difíciles de identificar porque es como que yo les diría el hichi, el tatú y el chulupi no pasarán por ahí y que no te dé ninguna referencia. Tú vas a decir, ¿quién? ¿El hichi, el tatú y el chulupi? ¿Qué es eso? Bueno, es la manera en la que en mi pueblo le dicen el hichi es la anaconda, es una serpiente grande, además de un ser mitológico. Eh, ¿Qué más dije? El tatú es el armadillo y el chulupi es la cucaracha, ¿no? Pero entonces, hay muchas de estas palabras que pues, no tenemos idea exactamente de qué se refieren o su traducción es muy extraña. Por ejemplo, cuando dice, se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, allí saltarán las cabras salvajes. La frase cabras salvajes literalmente es eh, animales vellosos. Entonces, como que, ¿cómo traduces eso? Y por eso algunas versiones traducen cabras salvajes, otras versiones traducen faunos, ¿no? El fauno es este animal mitad cabra, mitad hombre, y otros incluso, pues dándole la interpretación, dicen, no, seguramente son demonios. Entonces, que la misma Babilonia va a ser habitación de demonios, a ese punto de condena está llegando. Dice al final, en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y la palabra chacales es dragones. Y cercano al llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. ¡Oh! Entonces los dragones sí existen, pues no en ese sentido de dragones así, probablemente hace referencia a demonios, no sería raro. Y en Babilonia, chécate estos videos que te digo, vas a encontrar que había una especie de dragón medio pez, un animal así extraño que adornaba sus muros. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que habrá una gran destrucción, un juicio terrible sobre Babilonia. Ahora, ¿y eso a nosotros en qué nos afecta? Bueno, Babilonia es este sistema humano en el que todo está al revés de lo que Dios plantea, en que las personas son mercancía, en que el hombre decide y gobierna según sus propios deseos, pero los creyentes hemos sido despertados, ¿no? Hemos sido levantados de esa imaginería, de esa oscuridad, se nos ha quitado el velo y ahora nosotros somos conscientes de esto. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, acompáñame a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículo 1. Apocalipsis 17 y 18 es el juicio contra Babilonia. 17 es el aspecto espiritual de Babilonia y el 18 es lo que le llaman la Babilonia comercial. 18.1 dice,
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. ¿Te acuerdas lo que te decía de estos seres? Albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, es idolatría, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, este es el sistema en el que vivimos, ¿no? Idolatría, inmoralidad. Y yo oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, ¿qué me toca? Sal de Babilonia. No tienes por qué estar, no tienes por qué ser parte de eso. ¿De qué hablamos? Pues ser parte de eso. Entonces, no puedo tener Netflix. No, probablemente en Netflix hay cosas bonitas, pero hay cosas con las que no deberías participar. Yo recuerdo cómo hace algunos años salió esta serie eh, eh, Juego de Tronos y, y pues en los blogs de cristianos y todo en aquella época advertían que es una serie terriblemente sexualizada y que pues no valía la pena ni verla. Y yo conocí cristianos que dicen, ay, el capítulo estuvo buenísimo, ay, y así como, ¿por qué estás viendo eso? O sea, ¿por qué participaría? Porque yo no estoy haciendo nada. No, solo estás participando del pecado de otros. Y, y dice, sal de ahí. ¿Por qué querer estar, ser parte de este sistema en el que tengo que tener la ropa de marca? No está mal tener ropa de marca, ¿ok? Pero si estás empeñando tu familia por tener la ropa de marca, si estás empeñando tu relación con tus seres queridos, tus responsabilidades, tu fe por cumplir lo que lee Apocalipsis 18 más adelante, parece que hubiera un mall, ¿no? Y dice, ahí estaban los pisos, y ahí estaban los perfumes, y al final hay un tráfico de almas, que es casi la pornografía. Entonces, ¿por qué ser parte de este sistema? Sal. Ahora, no solo tienes que salir de Babilonia, sino tienes que sacar a Babilonia de tu corazón. Porque salir de Babilonia puede ser relativamente fácil, pero sacar a Babilonia de tu corazón, ese es el gran problema. ¿Y cómo sacamos algo de nuestro corazón? Pues con algo mucho mejor. Imagínate que te dicen, no puedes comer más pan. ¿Cómo? Sí, no más pan. Prefiero que me maten. Prefiero que me saquen un brazo. Imagínate, ojo, yo cuando hablo de pan, la mayoría de ustedes está imaginando conchas y cuernitos y cosas y así. Pero yo pienso en el pan Bimbo, ¿ok? El cuadradito así normal, pan con queso es mi delirio absoluto. Y si me dicen, no puedes comer más pan, ay, es que, ¿cómo crees? ¿Cómo que voy a desayunar? Yo desayuno pan con queso, pan con mantequilla, pan con mantequilla y mermelada. Esa es como mi pasión y yo no lo puedo hacer y no me puedes engañar. Es que el pan sabe feo. ¿Cómo crees? O sea, no te creo. Lo he vivido y sé que no. Y a veces tratamos así el apetito de nuestra carne. Ese pecado es feo y tu carne te dice, claro que no. O sea, si fuera feo no pecaría. Es que es mi carne se deleita en el pecado, es que pues soy tentado a pecar, pues si no, ¿quién pecaría? El pecado es delicioso. Dice la Biblia, el pan comido en lo oculto es sabroso. Claro. Entonces, ¿qué necesito? Pues bueno, que mi esposa me dice, Iber, no comas pan. No, no me hagas eso. No, no comas pan. Estoy haciendo salteñas. Oh, ok. No comas pan. Hay lasaña en el horno. Oh, ok. Hay algo que mueve mi corazón más alto que el
pan. Déjame que te ponga otro ejemplo. Un hombre heterosexual, pues le gustan las mujeres. No en un mal sentido, pero pues yo no siento atracción por los hombres, sino por las mujeres. Pero de pronto aparece una mujer que roba tu pasión, tu corazón y tu deseo. Y a la luz de esta mujer, todas las demás desaparecen. Entonces, ¿ya no te gustan las mujeres? Pues, o sea, probablemente sí, pero hay algo que anhela más mi corazón que las mujeres, que es mi esposa. No sé si me explico. Entonces, hay una pasión más grande, más fuerte que te permite vivir soltando esto. Entonces, ¿cómo saco a Babilonia de mi corazón? Conoce al Señor. Porque conociendo al Señor vas a encontrar lo que es el verdadero amor. Y quien ha conocido al verdadero amor de Cristo, el amor que el mundo le ofrece es oropel, es papel pintado, es plástico. ¿Quién va a cambiar el tesoro verdadero del Señor por algo que no tiene sentido? Entonces, salgamos de Babilonia y saquemos a Babilonia de nuestro corazón. Este, realmente es como la dieta, ¿no? ¿Por dónde empezamos, no? Porque realmente estamos rodeados de un mundo que nos envuelve, nos consume por todos lados, o sea, en comerciales espectaculares, abres el teléfono, por todos lados está esta Babilonia, este mundo, ¿no? Que es atractivo, incluso a nuestras propias familias, ¿no? O sea, podemos tener tú que sigues al Señor y no eres tan exitoso, entre comillas, ¿no? Y tu hermano que no sigue al Señor y le va muy bien y entonces se ve como que seguir al Señor es malo y seguir al mundo y los vicios y todo lo que es pecado es bueno y puede llegarnos a confundir, ¿no? Y realmente dice Primera de Juan, que sería bonito que leyeran todo el libro de Juan, porque habla mucho, ¿no? De pronto nos enfocamos en lo que no tenemos que hacer, ¿no? No tenemos que amar al mundo, no tenemos que amar al mundo, pero ese es un camino más pesado, como dice mi esposo, ¿no? Tenemos que enfocarnos en lo grande, ¿no? Y en la parte de Juan le dice os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo, y así empieza a recordarles lo que tuvieron en el Señor, ¿no? Y luego dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y creo que ese es un punto que olvidamos. A veces estamos muy agarrados a cosas eh, que se van a quemar, porque el Señor dijo que se van a quemar. O sea, digo, no es para que ahora ya no cuides tu casa ni tus cosas, pero no esté tu corazón ahí, porque las cosas del mundo se van a acabar y lo que estamos esperando es eterno y la libertad que tenemos para ya ser felices porque Dios nos perdonó, estar en gozo a pesar de la prueba, poder amar a alguien que en otro momento no amaríamos, poder perdonar, eso el mundo no lo tiene y eso al mundo le atrae. Y dice el Señor, ¿no? Que cómo conocerán al Señor en cuanto nos amamos unos a otros, ¿no? Y toda esa carta de Juan, por eso les decía, léanla, habla que el no andar en el mundo tiene mucho que ver con amar a tu hermano. Y yo les invito como a estar cerca de la iglesia, cerca de personas de fe, cerca de personas que caminan como tú, porque entonces ya no sientes que eres el único caminando al revés. Cuando llegas a tu iglesia dices, no soy el único, somos 20. Y sí, y no estoy loca, si todos piensan esto, si también lo vieron, también lo conocieron, también vieron que resucitó casi, ¿no? Entonces tu fe se alimenta y puedes seguir
viviendo en este mundo que nos ahoga y nos asfixia, ¿no? Pues sí, vamos a orar porque ninguno tiene la capacidad de salirse de Babilonia solito. El Señor tuvo que pagar con su sangre para que podamos salir. Señor, gracias porque tienes algo mejor para nosotros que lo que el mundo pueda ofrecernos, Señor, y es la comunión contigo. Es tu presencia, y tu amor y tu gracia. Aun si perdiéramos todo lo de este mundo, seguiríamos siendo millonarios y afortunados solo con tenerte a ti y poder invocar tu nombre con libertad. Gracias, Señor, por este llamado que nos haces. Danos fuerza, apasionanos por ti. Toma nuestro corazón, que tú seas todo en todo, que en verdad nos envuelva tu amor, nos arrastres en nuestros pensamientos hacia ti y nuestra vida transformada sea de luz para otros que también están buscando cómo caminar, Señor. En el nombre de Jesús, amén.